Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, llegó nuestro tiempo, el de los misterios. Ya sabes que tenemos 2 horas por delante para disfrutar de ellos, algo que solo aquí, en tu casa, la de la radio, puedes hacer en este momento del fin. Prepárate, vamos a tratar de descubrir el lado oscuro del alma humana. Y te advertimos, es oscura, muy oscura. Os avisamos, lo que vais a escuchar os va a horrorizar.
Y habrá más, una mesa redonda para analizar y conocer uno de los peligros que nos acechan en nuestro mundo, las sectas. Tenemos ya todo listo. El espacio en blanco se abre esta noche de nuevo ante ti, a la búsqueda de nuevos misterios. Y esta noche son terroríficos. Estáis avisados. Saludar a nuestros dos primeros invitados, Miguel del Rey y Vicente. Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Escritor, ha sido director de la revista Triste, Ristre. Sí, triste también porque se quitó, pero bueno, Ristre. Y ha escrito un libro junto a nuestro segundo invitado, Carlos Canales. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Escritor también, abogado, colaborador durante un montón de programas. La primera vez que fui a radio fue contigo, te sí. bautizaste fue con nosotros. Sí, sí. Autor de los dos, un libro que se llama Campos de Muerte. ¿Por qué os da por escribir estas cosas? Bueno, porque creemos que es necesario contarlo todo, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y estas son muy malas. Muy malas. Sí, muy malas. Terribles. Pero son... Eso sí que da miedo, ¿no? Algunas de las cosas que contamos por ahí de fantasma, ¿verdad? Da miedo porque son de verdad. Sí, porque puede ser el vecino de al lado perfectamente, o incluso tú mismo si llega el caso, ¿no? Ya. ¿Y por qué esa obsesión por la historia que tenéis? Porque habéis escrito un montón de libros de historias desconocidas nuestras. En general, Miguel y yo escribimos sobre historia moderna y contemporánea. Sí. Nunca nos hemos alejado de ese grupo, pero queríamos cerrar de alguna manera la trilogía que dedicamos. Con esta trilogía cerrábamos lo que dedicamos a los grandes conflictos del siglo XX, que son los peores de la historia. Y qué mejor manera, o qué peor manera de hacerlo, que hablar de esta verdadera barbaridad que es lo que ha marcado el siglo XX. Y yo creo que es lo que le hará pasar, si hay historia, desgraciadamente, a la memoria de los seres humanos. Sí, eso es. Empezamos con la Primera Guerra Mundial, que estuvimos también contigo, que fue una barbaridad. Seguimos con la Segunda, que fue más barbaridad todavía. Barbaridad. Y terminamos con esto, que es otra barbaridad. Es cierto eso que decíamos, esa frase que yo no sé de quién será, que para millones y millones de seres humanos la Tierra es el infierno. Sí, no tienes más que verlo todos los días en las noticias, no es una cosa novedosa. Era Schopenhauer, ¿no? Me parece. Sí. Vale. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Desgraciadamente vamos a tener que contar una parte oscura del ser humano, pero que está ahí, sobre todo para que ojalá no se repita. Aunque eso se decía también... Se dice siempre, Sí, todas eso las se guerras dice son la siempre. última guerra. Sí. Pero luego hay una peor después. Sí, luego vemos que no es cierto, ¿no? Ya te digo. No tienes más que ver el telediario todos los días, ver las noticias para ver que eso que se dice no es siempre cierto. Bueno, 2:15, 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje a conocer algunos de esos campos de muerte. No vamos a sacar sangre, ¿no? No. Ni a ser morbosos, No hace falta. pero simplemente tratar de mostrar una parte de la realidad. Escuchad la primera introducción. Cómo llegó Alemania a convertirse a la barbarie nazi y, sobre todo,
Cómo las personas, los soldados, los funcionarios, los ciudadanos, llegaron a ser ya no espectadores, sino actores participantes activos de lo que sucedía. La pregunta que surge es: ¿cómo el hombre, el ser humano, ha sido capaz de crear campos de exterminio, realizar torturas, experimentos médicos aberrantes, mano de obra esclava, inhumanas condiciones de vida? Crímenes como los del Holocausto, los cometidos por el régimen estalinista o los del Jemer Rojo, junto con las masacres y violaciones en la antigua Yugoslavia, entre otras barbaridades. Tratemos de conocer las causas, las razones de esta barbarie. 900-137-137 por si queréis preguntar, y no os perdáis la segunda parte del programa. Tenemos unos cuantos expertos en el tema de las sectas que están aquí con nosotros y ya veréis qué interesante. ¿Por qué? ¿Qué hace falta que ocurra en la cabeza, en el alma, en yo qué sé, en la conciencia de un ser humano para que mate a sus semejantes? Un pretexto, darle un motivo, nada más que eso. Es tan sencillo y tan simple como eso. Ese es el problema. Cuando decís la introducción, ¿Os ha gustado? Sí, mucho, pero usáis una palabra clave importantísima: civilización humana. Cuando te lees este libro, lo que te hace dudar es que hay una civilización humana. O sea, curiosamente, a la gente lo que parece increíble es que se la puede convencer, y no voy a decir con relativa facilidad, pero con más de la que creemos, para hacer barbaridades inimaginables. Ya, quizá un ejemplo fue Alemania, ¿no? Bueno, Alemania es el ejemplo más conocido, pero Alemania, la Unión Soviética, ¿Japón? El Jemer Rojo, Japón, infinidad de casos. Pero en Alemania, teóricamente, un país avanzado, con gente... Bueno, Alemania que verdaderamente era un país avanzado y con cierto nivel. Cuando se inauguró Dachau, fueron rápidamente los americanos a ver aquello porque funcionaba muy bien como campo de concentración para presos políticos. ¿Fueron los americanos? Sí, de toda Europa había misiones de visita, era un modelo. No estaba mal visto, o sea, el campo de concentración como tal no estaba mal visto. Es que realmente hasta 1945, cuando se ve lo que es el Holocausto, cuando se ve lo que es el campo de exterminio, que el campo de exterminio no es lo mismo que el campo de concentración, el campo de concentración realmente no está mal visto. Es un sitio bien donde puedes meter a la gente que te incomoda. La novedad que nuestro libro empieza en 1898, pero por una razón probablemente de explicación histórica de un fenómeno que a veces se explica mal, que es la diferencia entre los campos de concentración de Cuba, que empieza a utilizar el general Baylor. Sí, que no es un campo de concentración. Exacto. Como tal, es un fenómeno de concentración. Eso, es que no es lo mismo. Y al explicar eso y pasar luego a la guerra anglo-boer, empezamos prácticamente al final, a caballo entre el siglo XIX y XX. Eso pero es que en la guerra anglo-boer sí hay un campo de concentración. Donde esa es la diferencia. Sí se utiliza la concentración por motivos de identidad étnica, es decir, en este caso, librar una guerra entre el Imperio Británico y los Boer de Transvaal-Orange, y la utilización de los campos para meter a la población, alejarla del campo y evitar que apoyen a los comandos de las guerrillas Boer. Es decir, eso que se hace de una manera sistemática, se hace además con un condicionante muy interesante, y es que les da igual que la gente que está en esos campos se muera. Ese es el primer matiz. Es decir, que te empieza a dar igual. O sea, es lo que ocurre en Cuba. En Cuba no se pretende exterminar en absoluto a la población cubana. Claro, lo que se la concentra para no apoyar las guerrillas. Sí se dice después que es lo que se intenta, pero no es cierto. Eso no es cierto. Eso es un error histórico que sí hay que solucionarlo, ¿no? La concentración cubana es un tema muy determinado, que lo que se pretende es quitar a la gente que está en el campo y llevarla a la ciudad para que no pueda ayudar a los rebeldes. A esa gente, cuando la llevas a la ciudad y no tiene que comer, evidentemente se muere. Y a nadie le importa que se muera, eso es importante. Ya. El primer campo de concentración de la historia, aunque hacéis solamente un repaso desde el siglo final del XIX para acá, ¿se sabe cuándo hubo el primer campo de...? Como campo de concentración como tal, como ha dicho Carlos muy bien, pues los de la guerra anglo-boer. Otra cosa, los auténticos campos de concentración. Son los primeros que generan el modelo de lo que luego fue el campo de exterminio, con todos los matices que eso tiene, que es probablemente Shark Island, la isla del tiburón, en la costa de África sudoriental, actualmente Namibia. Porque ahí se parte en una pequeña escala de lo que luego va a ser el principio copiado por todos los regímenes políticos totalitarios a lo largo, y no totalitarios, a lo largo del siglo XX, que es una cosa muy curiosa. Se mete a la gente por pertenecer a una etnia en concreto, en este caso a los herreros o a los nama, se les selecciona porque se quiere utilizar su trabajo como trabajo de mano de obra esclava,
se les somete a todo tipo de barbaridades, torturas, violaciones, etcétera, y finalmente, que es la culminación de la guinda del pastelito, se hacen experimentos médicos con ellos. Ya tienes todo. Entonces, en pequeña escala, ese es el modelo que luego se va a seguir, que se va a seguir en otros sitios. Es verdad que hay gente que aprendió muy bien. De hecho, uno de los médicos que hacía experimentos médicos con los indígenas africanos introducidos a la isla del Tiburón, aprendió muy bien de su maestro, se llamaba Joseph Mengele. Entonces, una manera de tener un patrón de conducta que luego se va a heredar. Y eso marca una pauta. ¿Por qué? Porque se demostró una cosa muy interesante, que era eficaz, funcionaba. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Sí, bien, es una buena sin ninguna duda. Y vuelvo a preguntar, ¿hace falta ser psicópata? No hace falta ser psicópata. Pues tú decías que tu vecino puede ser. Perfectamente, porque no. Mi vecino no, que luego me conoce. Pero puede ser una persona de al lado tuyo. Sí, ese es el problema. El problema es que la gente piensa que después del año 45, sobre todo en los países occidentales que estaban enfrentados al comunismo soviético y al eje enemigo, se intentó demostrar que lo de Alemania había sido una aberración, que era una especie de enfermedad mental que se había ocasionado. Cuando en realidad... Cuando no es cierto. Exacto, se quería evitar el considerar la realidad, es decir, que eran gente normal, que de un momento a otro pasaron a hacer barbaridades sin cuento. Sí, por supuesto había psicópatas. Hombre, porque viven felices ahí, claro. En esos momentos viven felices, tanto en la dirección como en los que no estaban en la dirección, pero luego también en Camboya se vio perfectamente que volvió a suceder lo mismo. Ahí no interesaba mirarlo tanto y Occidente perfectamente miró para otro lado. Hay un asunto que a nosotros nos ha preocupado mucho cuando escribíamos el libro, y a mí me sigue preocupando, personalmente, y sé que a Miguel también, que es que te das cuenta que hace falta una minoría muy pequeña, muy pequeña, para convertir en una banda de taraos a una nación entera. Entonces, eso que parece irreal, dice, bueno, esto no puede ocurrir nunca. Eso ocurre en cualquier parte, en cualquier momento, y sin que nadie se pueda imaginar hasta qué punto puede llegar a ocurrir. Yeah. Es decir, lo de Yugoslavia, que ahora nos visto retrospectivamente con 30 años... Hablaremos en tu ratito, lo tocaremos, vale. Pues es un ejemplo perfecto. Vale. Decíamos en esa introducción de Alemania, ¿no? Un país evolucionado, y parece que su población no solamente se convirtió en protagonistas, actores. No, pero tampoco su población entera. Empezó todo como una persecución política. Esa persecución política la metieron en campos de concentración, luego se siguió con los judíos. Al principio se pensó que era mejor que se fueran, luego que era mejor quitarles sus cosas, luego que qué hacíamos con todos ellos, y luego una vez que hemos terminado con todo, que no sabemos qué hacer con ellos, pues los matamos. Es así de sencillo. Eso es lo peor. Hubo una idea de mandar a los judíos a Madagascar. Hubo una idea de mandarlos a Madagascar, pero ni siquiera era una idea alemana, era una idea que ya habían visto los franceses, que habían visto los ingleses, incluso los ingleses y los franceses y los alemanes pensaban mandarlos casualmente a Palestina. También habían pensado mandarlos a Sudamérica. Sí, lo que se estudió, pasa es que, pero... Claro, no sabían cómo llevarlos. Digamos que el problema es que volvemos de nuevo al problema a partir del año 45 de la Declaración de Derechos Humanos, de la ONU y del mundo moderno. Claro. El que ahora se cometan barbaridades, que se cometen, hace que por lo menos demos cuenta de que lo son, pero es que muchas de estas cosas en los años 30 y 40 no estaban mal vistas. O sea, es que se pensaba que, bueno, que una nación tenía cierto derecho a solucionar sus problemas, y si era necesario exterminar pues un grupo humano, pues se hacía sin problemas. De hecho, todos los países europeos lo habían hecho. Pero lo habían hecho las naciones más civilizadas que uno se puede imaginar. O sea, claro, el que estemos cegados por el Holocausto no significa que los belgas en el Congo no mataran a 3 millones de personas solamente a 20 años antes. Claro, o sea, es la realidad. Ni que hubiese campos de concentración franceses, campos de concentración holandeses, que los republicanos españoles cuando fueron a Francia estuviesen en un campo de concentración. Todo eso no estaba mal visto. Y de hecho se los mal visto. Porque era gente a la que había que alimentar, a la que había que cuidar, y a veces pensabas, ¿por qué tienes que hacerlo? Claro. De hecho era inimaginable en los años 20 o 30 el que los presos no trabajaran, porque encima que los tienes que cuidar y alimentar como para que no trabajaran. O sea, la opinión pública de la época, lo que sea normal, era que trabajasen, y si se morían, pues tampoco pasaba nada. Sí, entonces, claro, eso ahora se ve de una manera diferente. Realmente empezó a estar mal visto después del 45, cuando se vio que había habido campos de exterminio. Eso era lo que no se pensaba en ningún momento, que si hubiese llegado a tener que matar a la gente. Y otro factor muy importante, el miedo que le dio a la humanidad entera el ver que la tecnología y la industria moderna permitía la liquidación de seres humanos como si fueran elementos de una cadena de producción industrial. Sí. Es decir, Alemania nunca hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera contado con una tecnología que le permitía hacerlo. Por ejemplo, es muy poco conocido, aunque el libro es muy bueno sobre el tema. Por ejemplo, Alemania llegó a un acuerdo con la IBM antes de que Estados Unidos entre en la guerra para automatizar los sistemas de cálculo de la eliminación masiva de población. Entonces, todo eso
se hacía porque pasas de deshumanizar a la gente a convertirlos en meros objetos que son perfectamente eliminables en el momento que dejan de serte útiles en las fábricas de producción o que pura y simplemente te sobran. Eso, unido a un régimen racista que tiene encima la idea de eliminar capas completas de la población, pues ya lo tienes ya, como se dice, pues ya chupado. Ya el paso siguiente es quitártelos de en medio. No, hombre, o que en las empresas que llevaban lo del Ciclón B, que con el Ciclón B fue con lo que se hacía el gas, había gente estadounidense, y casualmente cuando terminó la guerra todos los archivos de la empresa se quemaron. Casualmente. Habéis hablado de la isla Tiburón. Brevemente, ¿qué pasaba en esa isla, Namibia? En 1904, los alemanes habían establecido un protectorado sobre la costa de África del Sudoeste. O sea, para que los oyentes lo entiendan claramente, entre lo que es Sudáfrica actualmente y Angola. Era un desierto vacío, pero los alemanes es una zona que les interesaba bastante por sus comunicaciones con sus colonias del Pacífico y con el África Oriental que tenían también, lo que es Tanzania. Y entonces decidieron que era una buena zona para colonizar, para intentar mandar colonos. Lo que pasa es que África del Sudeste es un terreno muy pobre. Entonces, muy pobre desde el punto de vista para el trabajo agropecuario estándar, y más para alguien que deja un lugar como Alemania, un Bercy cargado de lluvia. Entonces, los colonos alemanes, al llegar allí, lo que exigieron automáticamente era más tierras y más espacio. ¿Cuál era el problema? Pues que había indígenas, o sea que había gente que vivía allí. Básicamente dos grandes grupos, los Herero y los Nama. Conclusión, había que eliminarlos. Los Herero y los Nama no se dejaron eliminar porque tenían la suficiente dignidad y capacidad como para intentar impedirlo. Y los alemanes libraron la primera guerra de exterminio claramente moderna de la historia, que es que prácticamente mataron al 80% de la población de África del Sudeste, la liquidaron, literalmente, o sea, la borraron del mapa. Y estableció, además, les daba igual, o sea, la gente la abandonaba en el desierto, a mujeres, a niños, a hombres, a que se murieran de hambre. Hay testimonios de ingleses en la frontera de Bechuanalandia, de lo que hoy es Botswana, donde llegaron a encontrar agujeros de 15 metros de profundidad, donde intentaron buscar agua, porque los dejaban morirse ahí en el desierto, literalmente, para que se los comieran las bestias, lo que fuera. Esta barbaridad se acompañó de un detalle, que es la utilización de campos de concentración por razón étnica, por primera vez en la historia. Es decir, te metían en el campo por ser herrero Nama, punto. No, da igual que hubieras hecho algo o no, te metían allí. Entonces, y el objetivo de meterte allí era aprovechar tu fuerza de trabajo, o sea, sacarte un rendimiento y dejarte morir. Punto final al tema. Pero además añadieron este pequeño matiz, que es que en la isla del Tiburón, una islita pequeña, enfrente de una de las ciudades más bonitas que uno se puede imaginar en África, que es Luderitz. ¿Tú conoces ese? Sí, yo conozco la zona. Además, mi problema es que estuve además en el final del apartheid. Todavía había apartheid en la zona. El territorio no era independiente, formaba parte todavía de Sudáfrica, y encima había guerra en Ovambo Central y en Cuanacubango, la zona de frontera de Angola. Entonces, realmente es curioso porque los colonos alemanes, que en Windhoek, en la capital, son todavía visibles, o sea, se hablaban en alemán. Entonces, les duele mucho pensar que no deja de ser la obra de sus antepasados. Ellos están muy orgullosos de su colonización allí, pero lo que hicieron fue brutal. Y es que ahí metieron el matiz de, además de hacer todas esas barbaridades, el añadir la experimentación sobre alguien, y esto es importante, a quien se consideraba inferior, pero no en Alemania, en toda Europa. Que es que esto a veces se olvida. Claro. Nadie en 1904, lo digo así de claro, consideraría, salvo en pequeñas élites muy intelectuales, que los indígenas, me da igual Namibia y cualquier otro lugar, tuvieran los mismos derechos que los europeos. De hecho, las mujeres no votaban. Imaginaos lo que pensaban de un negro africano. Entonces, es decir, el que los africanos se murieran no es que les diera igual a los alemanes, es que no les daba igual a todo el mundo. El problema es que esa idea se repite en 1941 cuando se invade la Unión Soviética. Siguen siendo, una vez que tú cruzas la frontera de la Unión Soviética, las personas con las que te estás encontrando son seres inferiores, con lo cual puedes hacer lo mismo que en 1904. El objetivo primero es deshumanizar. Una vez que utilices la palabra Untermenschen, ser subhumano, ya puedes de lo que quieras. Vale. Antes de seguir, ¿campos de concentración de mujeres existían? Sí, bueno, en Alemania el de Ravensbrück sí existió, pero qué más da que sean de mujeres que de hombres. No, siguen siendo campos de concentración de seres humanos. Me refería si simplemente eran de mujeres. Sí, eran de mujeres. Si lo que te preocupa es si son más buenas que los hombres, ¿no? Igual. Y si había psicópatas, son igual de malas e igual de... El tanto por ciento de psicópatas sería el mismo, probablemente. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Tema duro esta noche, los campos de muerte. Vamos a enseñaros alguno más. Un grupo de investigadores europeos. Octava edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España. Para encontrar el límite. Si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital, necesito tiempo. Puedes presentarlo hasta el próximo 31 de mayo. Habla, pero decí algo. Como premio, tu corto será emitido en un pase especial en Televisión Española. Aún
Siguen sin encontrarlo. Y obtendrás una cantidad en metálico para producir tu siguiente obra cinematográfica. Sin miedo. Podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es. Hay que arriesgar. Hay que arreglar. Sí. Octavo concurso de cortometrajes con la colaboración de la Fundación SGAE. Hay que atreverse. Tu cine en Radio Nacional de España. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de conocer el lugar. Su recuerdo, las fotos de sus moradores, aún se conservan intactas en nuestra mente. Era la escuela S21, en Camboya. Esta es parte de su historia. El 17 de abril de 1975, la escuela de enseñanza secundaria Chao Phnea Yat cerró sus puertas. La entrada de los Khmeres rojos en Phnom Penh hizo que este colegio para alumnos de la clase media de la capital camboyana se quedase sin estudiantes. La revolución comunista de Pol Pot y su grupo revolucionario obligaba a dejar los libros. Sin embargo, el centro educativo volvió a abrir sus puertas 4 meses después, aunque bajo un nombre mucho más siniestro: Tuol Sleng o S21. Los libros desaparecieron, las ventanas se llenaron de barrotes, los muros de alambradas, y las aulas se convirtieron en galerías de celdas y salas de tortura. Tuol Sleng seguía siendo un colegio, pero de tétricas y sangrientas enseñanzas. Los Khmeres rojos, aquellos guerrilleros de aspecto casi adolescente que se rebelaron contra el capitalismo y los bombardeos preventivos estadounidenses sobre Camboya durante la Guerra del Vietnam, pronto se convirtieron en monstruos con especial gusto por la tortura, la violación y el asesinato. La cárcel secreta S21 pasó a ser un cruel centro de interrogatorios. El mejor ejemplo del brutal genocidio ideado por Pol Pot para convertir Kampuchea, como bautizó a la Camboya denominada por los Khmeres rojos, en una sociedad agraria sin dinero, religión, hospitales, profesionales de clase alguna o familias. En los dominios del camarada Duch, al llegar a Tuol Sleng, los prisioneros eran desposeídos de todas sus pertenencias y fotografiados. Luego pasaban horas delante de sus carceleros escribiendo una biografía pormenorizada en la que debían incluir detalles desde su infancia hasta el momento de su detención. Tras el proceso de bienvenida, eran desnudados y recluidos en una celda. Allí esperaban el momento más temido, el primer interrogatorio. Podían pasar solo unas horas o hasta 3 días, hasta que los reos conocían a Kang Gekeaf, el camarada Duch, el único Khmer rojo condenado hasta la fecha por genocidio, y su equipo de sádicos torturadores. El día en los dominios de Duch comenzaba a las 4:30 de la madrugada. A partir de ese momento en S21 reinaba el dolor. Es un ejemplo de la barbarie humana. Conozcamos algo más de ella y de otros parecidos. 17 de abril, como hoy, ocurría entonces. Sí. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Y a quién se le ocurre? ¿Y por qué lo hacen?
A ver, explicarnos. Vamos a dividirlo por partes. La parte política es sencilla, es decir, Camboya tenía un régimen más o menos pro-occidental que no satisfacía obviamente a un pueblo oprimido, procedía de una ex colonia francesa que formaba parte de la Indochina francesa, como Vietnam o como Laos. Chinchina. Exacto, de todo lo que era la vieja Conchinchina. Y durante las fases finales de la guerra de Vietnam, Estados Unidos, para proteger, es decir, para intentar acabar con las zonas de refugio de los guerrilleros de Vietcong al otro lado de la frontera de Vietnam, lanzó campañas de bombardeos masivos preventivos, como habéis dicho muy bien en la introducción, al otro lado de la frontera camboyana, a pesar de que supone que era un país aliado. Esos pequeños bombardeos preventivos mataron a 500.000 de personas, que se dice pronto. Eran alfombras bombas lanzadas por bombarderos pesados B-52. Una verdadera barbaridad. Eso fue acrecentando el poder del Khmer Rojo, que era una guerrilla vinculada originariamente, todavía aquel entonces, en alianza con soviéticos y chinos, y acabaron con el régimen... Y apoyada por el gobierno. Y apoyada por el gobierno. Y acabaron con el gobierno de Camboya. Sí, apoyado con Camboya. Entonces, es decir, una vez que se hacen con el poder completo en Camboya en el año 75... pasa algo que aparentemente es una anomalía que es difícil hasta de entender, o sea, no tiene ningún sentido. El día que ocupan Phnom Penh, el mismo día que lo ocupan, dan la orden de que toda la población sea evacuada al campo, porque ellos dividen la sociedad en dos tipos: campesinos antiguos y campesinos nuevos. Es decir, deciden convertir al 100% de la población en campesino. Entonces lo que hacen es que lo que empezaba es una especie como de crescendo de la brutalidad absoluto. Empiezan prohibiendo, por ejemplo, cualquier símbolo que ellos entendían que era una cultura burguesa. Las corbatas, los trajes, la ropa occidental, los zapatos. De ahí pasaron a prohibir cualquier elemento que tuviera relación con la cultura occidental: hablar idiomas, saber leer, llevar gafas, que era un síntoma de superioridad intelectual. Claro, de ser intelectual. Entonces, al final, te podían matar por cualquier motivo, por cualquier cosa, por cualquier razón. Resumen, Camboya es un caso único en el mundo porque su propia población mató a la mitad de su población. Un 50% acabó con el otro 50%. Mataron a 3 millones de personas en solo 4 años. Eso se dice pronto. Es una población como la de Madrid entera, liquidada por una población del tamaño de la Comunidad de Madrid durante el mismo tiempo, en solamente el periodo que va de 75 a 79, con una guerra que duró otros 15 años más. Eso es, el problema no es cómo pudo suceder. El problema es cómo se pudo permitir. Exacto. Porque sí es verdad que el Holocausto no se supo hasta 1945, pero lo de Camboya sí se sabía en ese momento. Lo sabían los chinos, lo sabían los rusos y lo sabían los estadounidenses. O sea, ¿cómo se pudo permitir eso? Esa es verdaderamente la pregunta. Hubo una película que se llamaba Los Campos... Los gritos de silencio. Los gritos de silencio, sí. Narra bastante bien lo que es el proceso del Khmer, porque además uno de los grandes problemas que hay con el Khmer es que es en la época más dura de la Guerra Fría, cuando de verdad, que es el peor momento norteamericano, que es después de la Guerra de Vietnam, son los 5 años que van hasta la elección de Reagan, que es el periodo más crítico para Occidente, que es el único momento donde daba la sensación de que la Unión Soviética podía desmoronar el bloque occidental. El miedo que había a la teoría del dominó hace que los Khmer, que rápidamente quedan enfrentados con Vietnam, porque dentro de su paranoia enloquecida, como por ejemplo estaba prohibida la religión, acabaron con católicos, budistas, destruyeron todos los templos, bueno, era una verdadera barbaridad. Entonces llegó un momento que decidieron acabar también con las minorías, y al acabar con las minorías acabaron con la minoría vietnamita, lo cual les puso en conflicto con su vecino, que era un gran aliado de la Unión Soviética. Que esa es la auténtica paradoja, que al final termine con el Khmer Rojo o Vietnam, ¿no? Eso es decir, pero fíjate qué curioso, porque ellos se convierten en aliados de China circunstanciales, pero por el hecho de ser enemigos de Vietnam, aliados de los norteamericanos, que hacen la vista gorda a lo que todo el mundo sabía que estaba sucediendo allí. Pero al mismo tiempo que una élite intelectual de izquierdas en Europa y Estados Unidos que se negaba a pensar que los comunistas hicieran eso. Yeah. Con lo cual tenían los dos lados a su favor para hacer la mayor barbaridad que se ha hecho a finales del siglo XX. Quizá el problema sea ese, el problema sea esa élite europea que pensaba que eso no podía suceder. Y no se entiende por qué eso no podía suceder. ¿Por qué? Porque eran comunistas, pues daba igual. Yo estuve por la zona en esos años y estaban viendo... Estuviste el árbol de los niños, ¿no? Donde los aplastaban. Eso ha sido hace poco, pero estuve en los 80 por aquella zona. No me dejaron entrar a Camboya porque decían que todavía... zona no había minada, ya había problemas. Sí. Hace poco tiempo estuvimos en Camboya y estuvimos en esa escuela, la S21. Y salieron 20 personas, creo. Era un profesor de la escuela el que hacía los interrogatorios. Entraron 15.000, creo que salieron 8 solamente. Somos los 8, 9, sí, por ahí. No llegaron a 10. Y se ven las fotografías de la gente, como hemos narrado en ese introducción. Y Miguel ha dicho lo importante, era un profesor, o sea, dejó de enseñar a matar. Pasó a enseñar otra cosa, como sacar a la gente de los ojos. Sí, eran alumnos suyos los que hacían los interrogatorios. Sí. Increíble, ¿no? Fue reconversión, que se llama industrial. Exacto, reconversión. Lo que llaman otro modelo económico. Es justo, claro, exactamente es eso. lo que decíamos al principio. ¿Y el profesor era un psicópata? No creo, porque daba clase en la misma escuela primaria, digo, en la escuela de... Y se sumaron sin ningún problema sus alumnos sin ningún problema. A torturar a sus compañeros, sin mayor problema.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Nos vamos a Japón, el batallón 731. ¿Qué hizo esta gente? A ver, un disparate. Esto ya roza, es que la película más gore que uno se puede imaginar se le queda corto a esto. O sea, es que es, a ver, las atrocidades japonesas han quedado muy ocultas por el holocausto alemán. Es decir, bueno, por el holocausto alemán y porque los estadounidenses aprovecharon, los conocimientos y los rusos también. Y los rusos también, sí, los rusos. A ver, el escuadrón 731 en principio nace como un escuadrón, vamos a ver, cuando Japón ocupa Manchuria es un territorio enorme, ellos se dan cuenta que el modelo de guerra moderna al que avanza el mundo, después de la experiencia de la Primera Guerra Mundial con armas químicas, preveía también la posibilidad de utilización de armas biológicas, con lo cual decidieron crear lo que ellos llamaban una especie de estación de aprendizaje, de investigación del ejército, y como era una dictadura militar hiperpoderosa, pues lo que Japón hizo es que eligió una zona en Harbin, en Manchuria, limpió una zona enorme y allí construyó unas gigantescas instalaciones para, en principio, dedicarse a investigaciones sobre guerra química y biológica. Es decir, allí cultivaban peste bubónica, carbunco, antrax, es decir, elementos de guerra biológica tradicional, y al mismo tiempo se dedicaban a la fabricación de componentes de guerra química, desde gas mostaza hasta, intentaron incluso la elaboración de gases nerviosos. Es importante, como acaba de decir Carlos, para seguir luego, que es en Manchuria. Sí, en Manchuria, porque los japoneses están entendiendo que los que están viviendo en Manchuria vuelven a ser una clase inferior. Eso es. Y entonces, claro, el matiz hasta ahí parecía algo normal. Bueno, parecía un centro de investigación del ejército gigantesco, hecho con unos grandes medios y muy enorme y con dotación económica prácticamente ilimitada. ¿Cuál es el problema? Que los japoneses se dan cuenta que para la investigación en armas biológicas les conviene utilizar seres humanos porque les permite avanzar muchísimo en las doctrinas del ejército de Kwantung, que es el ejército de Manchuria, era la unidad más dura dentro del militarismo japonés. Entonces ellos preveían una guerra posible con Rusia, que era muy posible, o sea, dentro de los factores, y al mismo tiempo estaba en guerra con China, con lo cual entendían que la utilización de personas era una manera de aprender más rápido sobre las consecuencias. Entonces establecieron una serie de categorías. Por ejemplo, ¿cuál podía ser la resistencia, por ejemplo, de los seres humanos en casamatas o búnkeres atrincherados? ¿Y cuál sería la resistencia contra, por ejemplo, lanzallamas o armas químicas? Pues metías a la gente y lo probabas con gente. A esa gente los llamaban marutas, troncos, lo cual quiere decir que eran eliminables como si fueran los troncos que te acumulas para la leña. Entonces empezaron a seleccionar porque no querías que perdiera mucho el tiempo. A ver, ¿cuánta gente vive en este pueblo de Manchuria? 4.000. Pues venga, los 4.000 para adentro. Entonces de esa manera se suministraban un número de personas permanentemente, porque como iban muriendo, tenían que ir reponiendo. Cuando tienen los incidentes fronterizos con los rusos en Khalkhin-Gol, en Mongolia, añaden mongoles y rusos que capturaron al grupo de gente. Y luego también algunos indígenas de las islas del Pacífico y algunos prisioneros de guerra aliados. Y los utilizaban para todo tipo de pruebas médicas. Es decir, había lo que eran las pruebas de las armas biológicas. Por ejemplo, se llegaron a infectar a mujeres a las que embarazaban ellos mismos, los violaban los propios guardianes y luego los viviseccionaban en vivo para sacar los fetos de sus propios hijos, realmente, a las chicas chinas o rusas que tenían capturadas. Eso lo hacían siempre sin anestesia, porque entendían que la única manera de verificar sobre los cuerpos humanos la verdadera resistencia a las pruebas que hacían era hacerlo en vivo. Entonces, todas las pruebas que hizo durante años el Escuadrón 731 se hicieron con personas vivas, siempre con personas vivas. Carlos está hablando de 1933. Sí. O sea, no ha empezado la guerra Luego mundial, ni siquiera, no está el holocausto, no ha ocurrido nada de eso. Y esos conocimientos en un momento determinado, entre 1933 y 1939, es muy difícil que no se hubiesen sabido en otros sitios, ¿no? Ya. Y había un japonés que tenía una costumbre muy curiosa, ¿no? Sí, dentro del problema de las atrocidades japonesas, que digamos que se dividen en dos. Uno, lo que fue los actos del batallón 731 como el lugar de prueba con seres humanos durante toda la guerra. Pero las barbaridades más increíbles que alguien se puede imaginar, meter a gente en centrifugadoras, arrancar las columnas vertebrales, cambiarle los brazos de posición, y todas las barbaridades que uno se puede imaginar, las hacían. Todas. Pero luego hay otro factor interesante que no se juzgó, solo hubo un caso que se juzgó después de la guerra, porque ese ya fue un caso exagerado, que por cierto afectó indirectamente al que fue presidente de Estados Unidos, a George Bush padre. Él era parte de un escuadrón de bombardeo norteamericano que atacó una fortificación japonesa en la isla de Ichijima y los derribaron a todos, a los 6 aviones de su unidad. Los pilotos, en total 12, cayeron al mar cerca de la isla y a él le consiguió salvar un submarino, el Finback, pero el resto llegaron a la isla y ahí los hicieron prisioneros. En principio, pues nada, es un prisionero de guerra sin más. Pero el coronel de la isla... ¿Sabían que la isla era hostil?
La isla era, claro, una isla enemiga. Una isla enemiga, por cierto, bien abastecida, porque aquí luego hay un matiz. El coronel de la isla era un samurái de una de las órdenes militares japonesas más poderosas. Él adiestraba a sus oficiales, que eran también samuráis en códigos antiguos de guerra, pero con un pequeño matiz. Es que era un gastrónomo aficionado a la gastronomía sofisticada, entonces le ordenó a su cocinero que cada día le preparara un trozo de comida a algunos de los prisioneros americanos que tenía. Pues un hígado presentado con unas brochetas, pues con arroz y sake, al día siguiente quitaban un brazo, luego un ojo, iban probando. Entonces se los fueron comiendo una a una a todos. Entonces el caso de Ichijima se llegó a los tribunales porque fue una exageración, pero el resto de las atrocidades, por ejemplo, japonesas en Nueva Guinea, en el año 45, en Nueva Guinea y en Borneo sobre todo, donde no tenían nada que comer, entonces los japoneses dedicaron a comerse a los prisioneros que tenían aliados, cada día se comían uno, de una manera cómoda de ir alimentándose con proteínas. Entonces iban eligiendo australianos, americanos, holandeses y se los iban comiendo. Todo esto luego no se procesó, no hubo juicios después de la guerra, porque el gobierno americano y australiano no querían que las familias de los soldados supieran que se los habían comido. O sea, así tan sencillo como esto. En el caso de Harbin fue peor, porque los rusos, cuando toman las instalaciones, y los americanos que capturan, aparte del equipo directivo del batallón 731, no los quisieron condenar, porque querían aprovechar sus conocimientos sobre seres humanos en vivo, de lo que sabían que no se iba a poder volver a hacer. Sí, ellos dijeron que eso no se podría haber hecho nunca en Estados Unidos, entonces había que aprovechar. Había que aprovecharlo, Rusia, claro, por supuesto, o había que aprovechar esos conocimientos. Y los aprovecharon bien. De hecho, el caso que ha contado Carlos se le acusó por asesinato, no porque se comiera, ni por nada. No porque le hicieron pate con los hígados de los prisioneros. Eso quiere decir que los otros casos no contaban como asesinato, sino como investigación. Eso es muy importante, ese matiz. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias, las cosas terribles que hacen los seres humanos. Desgraciadamente hay más, 900, 137, 137 si queréis preguntar algo. Esta noche, en Espacio en Blanco. Últimamente no se habla mucho de ellas. Parece que han desaparecido, pero el peligro sigue ahí. ¿Cómo pudieron dos personas captar cientos de seguidores asegurando que eran extraterrestres y salvadores? Esta noche, en compañía de expertos, vamos a hablar de las sectas y sus peligros. Parece que no aprendimos las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto nazi. Años después, la guerra volvía a sembrar los campos de nuestro mundo. Esta es una crónica de Arturo Pérez Reverte. La guerra en Croacia es dura. Es guerra de francotiradores, los aquí llamados sniperisti, auténticos asesinos que igual disparan sobre militares que sobre civiles, y cuya presencia inesperada en cualquier calle, en cualquier carretera, convierte el hecho de recorrer 50 metros en una dramática aventura. La guerra de Croacia es tan absurda o atroz como cualquier otra guerra, con una diferencia. Esto ocurre en Europa, a menos de 3 horas de vuelo de Madrid o París. Una guerra en el corazón de Europa que se convirtió en una nueva vergüenza para los humanos. Conozcamos algo más de ello. Ya parecía que después de habernos dado cuenta de lo que había ocurrido en el Holocausto nazi no iba a volver a pasar nunca más. Y sin embargo, pocos años después, hace 3 días, en el corazón de Europa, como decía Arturo Pérez Reverte, nuestro compañero. Eso es como muy bien dice la introducción. Pero ¿y por qué no iba a pasar aquí otra vez? Eso es lo curioso. El mundo civilizado, ¿no? Pero porque también era el mundo blancos, civilizado. altos, también lo era antes. También lo era en la Segunda Guerra Mundial. Seguían siendo todos altos, guapos y el mundo civilizado. ¿Por qué no podía volver a pasar? Podía volver a pasar perfectamente. Lo increíble de lo de Yugoslavia es la facilidad con la que pasó delante de nuestras narices y como nadie hizo nada. ¿Por qué pasó? Bueno, pues porque... ¿Una guerra de religión? ¿O? Sí, es una guerra de religión en la que se había unido un país de forma artificial absolutamente, como tantos otros hay en la geografía que están unidos de forma artificial, solo que aquí, por las razones que, entre unas cosas que se permitieron y otras cosas que ellos mismos lo buscaban, saltó
Lo terrible de la guerra yugoslava, que nosotros en Campos de Muerte le dedicamos 2 partes, es que en realidad parece una continuación de algo que no quedó completo en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes destruyen Yugoslavia, convierten a Croacia en un país independiente, y a Serbia y el resto del país lo controlan como zona ocupada. Básicamente se lo reparten con Italia. Sí, había unos rencores en plan político entre comunistas y no comunistas que unió Tito, lo unió de una forma atroz también, a lo bestia. Exactamente igual. Y como bien dice Carlos, pues que luego volvieron a aparecer. Y simplemente volvió a salir algo que parecía que estaba oculto, con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso, porque la gente piensa que los odios han acabado y que no va a volver a ocurrir, y ocurre delante de tus narices en el momento más inesperado y de una manera igual de brutal. Entonces el ejemplo de Yugoslavia es un ejemplo a tener en cuenta, porque eso no solamente ocurre al lado, sino que ocurre, siempre cuento el mismo ejemplo, pero es que es increíble, gente que había estado en el mismo equipo olímpico en el año 88 en Sarajevo, en las Olimpiadas, se estaban matando de una manera atroz solamente unos años después. Entre vecinos y amigos y conocidos. Quizá lo peor de la guerra de Yugoslavia fue que se utilizó la violación como arma de guerra. Sí, y a partir la violación, de mujeres como arma de guerra. Entonces, a partir de ahí se ha vuelto a utilizar. Se ha utilizado en África, se ha utilizado cada vez que es posible. Entonces, eso fue una moda nueva. Ahí los campos de concentración no eran simplemente para meter a los rivales políticos. Y cargártelos rápidamente. Y cargártelos exactamente rápidamente, si ibas a fusilarlos, y lo que sí aprovechabas era violar a sus mujeres para que tuviesen un heredero o serbio o croata. Y un matiz importante. ¿Lo hicieron tanto unos como otros? Sí, los dos bandos. Sí, los dos bandos. Pero aquí hay un matiz importante. Los 2 bandos también se dieron cuenta, o 3, por decir de los momentos, se dieron cuenta que el mantener a la gente en campos y hacerlos visibles era una mala propaganda, y que la gente había que cargársela rápido. Es decir, que había que eliminarla, que no había que dejar, que no tenías que mantener pruebas a largo plazo de las barbaridades que estás haciendo, que aunque las hicieras y lo supieran, hacerlas rápido, con velocidad. Por eso, el número de muertos y de asesinatos masivos en la antigua Yugoslavia es rápido, porque la gente los mataban rápidamente, es decir, intentaban evitar el concentrarlos mucho tiempo. De ahí las matanzas, de las masacres que hubo, claro, por no tenerlos metidos en un campo de concentración, irlos matando poco a poco. Y hay casos como el de algún profesor, por ejemplo, que era un tipo que enseñaba en la universidad, y que de repente se hizo francotirador, y claro, no mataba, sino que dejaba heridos, porque eso jorobaba más todavía, ¿no? Sí, hombre, porque iba más gente eso a recoger al herido. Pero eso forma parte también del enseñamiento de la doctrina de guerra. Eso formaría parte de no tanto de la maldad, sino de la técnica. Parece muy frío decirlo, pero es la realidad. Sí, no, es la realidad. Es así. Es decir, eso ya se trata simplemente de un elemento de eficacia. Exactamente igual eso, porque es como lo que ponéis de Pérez Reverte. ¿Y por qué disparaban a la gente que iba a comprar? Bueno, porque si te matan cuando vas a la compra, eso moralmente da más miedo. Ya. ¿Qué atrocidades podemos resaltar de lo que ocurrió en esa guerra? Que nadie quiso parar, eso fue también vergonzoso. Claro, Europa no hacía nada. Yugoslavia tenía ya sobre su historial reciente las barbaridades monumentales que se cometen en la Segunda Guerra Mundial, cuando los croatas deciden eliminar a las minorías serbias, y los serbios, al ganar la guerra la Yugoslavia de Tito, que curiosamente era croata, deciden eliminar a todo lo que habían sido opositores políticos, ya fueran croatas o serbios monárquicos, al régimen comunista nuevo. O bosnios o albaneses. El problema es que hay una crueldad absolutamente brutal en la forma en la que lo hace. No les bastaba con pegar un tiro a alguien. No, había que cortar la cabeza con un serrucho o abrir la cabeza a martillazos. Todo ese tipo de barbaridades que se van añadiendo a las barbaridades que en sí mismo es matar a la gente. Hay una anécdota cuando Curso Malaparte es entrevistado quiere entrevistar a Ante Pavelic, al líder croata Ustacha, que luego escapa a Argentina y muere allí tranquilamente. Pues cuando está en la entrevista a Curso Malaparte, Pavelic le parece un tío elegante, educado, sensato, que habla de cosas normales, y hay un momento que le traen unos cestos y entonces le pregunta ¿qué son ostras? Y dice, no, son ojos de serbios. Bueno, pues esto si es que hay un odio, se convierte en una tradición. Claro, es un odio lardado desde el principio, ¿no? Entonces, como bien dice Carlos. Y luego, cuando vuelve a estallar de la misma forma. Alguien de repente tiene la sensación de que tiene que hacer lo mismo que sus abuelos, y lo hace, sin dudar además. Así es. Hay otros invitados esperando, nos queda todavía una parte por hablar, pero ¿qué hay en la cabeza de los seres humanos o en el alma o yo qué sé qué para llegar a hacer esas barbaridades? Porque una cosa es pegar un tiro y matar a alguien, ¿no? Sí. Pero, como te dices tú, cortarle la cabeza con un serrucho. Y estar orgulloso de ello, además. Claro, odio y maldad. O sea, odio, por un lado, y maldad, pues porque una vez que te dejan hacerlo, a lo mejor incluso te gusta. Eso... Los japoneses establecieron una competición después de la toma de Nankín. En la que competían entre los oficiales del ejército a ver quién cortaba más cabezas de chinos con sable. Entonces ganó uno, pero eran héroes nacionales. No, pero primero empataron y luego siguieron.
Sí. Pero Sí, no, hasta pero que no se ocultó, que eran héroes nacionales. Salió La en el prensa lo periódico. seguía, las competiciones Sí, entre ellos. Salió en el periódico. He visto que uno había en vuestro libro una fotografía 118 y otro 115. Sí, y salió. lo subieron a 150. Claro, ¿no? salió en el periódico, eran héroes nacionales, como te dice Carlos. Lo que pasa es que mataban chinos y los chinos eran gente inferior, ya lo hemos dicho antes. Preguntan, si hubiera una tercera guerra mundial, ¿cómo os creéis que podría ser el modelo de campo de concentración? No habría tiempo para un campo de concentración, es una guerra mundial de verdad. ¿Hemos hablado de guerra mundial de verdad? No, no hay campo, no hay nada. Vale. De todas formas sigue habiendo campos Hablo de guerras concentración. nucleares, claro. Está el campo de Guantánamo, ha habido campos de concentración en Abu Ghraib. Irak. Ahora mismo los hay a patadas, lo que hace el ISIS es mini concentraciones. Antes de ponerse a hacer barbaridades con la gente, de quemarlos vivos, meterlos en jaulas, porque están haciendo en pequeña escala el ISIS, es eso. Son pequeños campos de concentración para minorías étnicas que les molestan. Sigue habiéndolos. O sea que sí que es el modelo perfecto. ¿Se practicaba el canibalismo en algunos campos de concentración en la isla, en Siberia quizá? ¿o? Sí, claro. Por supuesto, era una de las formas de tomar proteínas. Sí. Sin ninguna duda. Y lo más atroz que habéis visto para redactar el libro, vamos a hablar ahora dentro de un momentito de experimentos con humanos, pero lo más atroz que pues probablemente eso, los experimentos con humanos, porque eso es una cosa fría, metódica y además de auténtica psicopatía. Ahí hay un trastorno de personalidad clarísimo, porque estás hablando de gente que yo creo que es que en algunos casos se lo pasaban bien haciendo pruebas. O sea, quien de repente decide colocar el brazo derecho en el brazo izquierdo y al revés, es que no está muy bien de la cabeza. Sí, sobre todo que a la persona que se lo estaban haciendo era como si no contase, ¿no? Exacto. Ya, Sí, tiene ese toque de psicopatía. ¿Como cuántos campos de concentración han existido? Muchos. ¿Y de exterminio, qué es la diferencia? De exterminio menos, de exterminio 8 o 10. Nosotros llamamos exterminio cuando el campo de concentración tiene como fin el eliminar completamente físicamente a la gente que entra, y ahí no sale nadie, punto, ya está. El campo de exterminio, la diferencia con el de concentración es lo que te ha dicho Carlos, ¿no? El campo de exterminio está creado exclusivamente para matar a la gente. Es la aceleración industrial de la eliminación de concentración de seres humanos. De hecho, los campos de exterminio alemanes, en cuanto vieron que aquello no funcionaba como ellos querían, empezaron a quitarlos y a taparlos. O sea, los destruyeron hasta los cimientos, para que no se supiese. ¿Y la mayor atrocidad que se haya hecho en la historia en este último tiempo? ¿De exterminio de gente? Sí, claro, o sea, obviamente el holocausto es el intento de exterminación completa de un pueblo, lo cual es una cosa notable, pero... En número, ¿por qué en número? Puede ser 1 o 5 millones, la barbaridad sigue siendo la misma. ¿Y os habéis quedado tan tranquilos escribiendo el libro? No, hombre, sí, claro, ¿por qué no? Porque las cosas hay que contarlas para que se sepan, o sea, y para que dentro de lo hemos posible intentado evitar lo gore, se repitan, ¿no? que se ha intentado evitar. Hay cosas que hay que ponerlas porque son documentos interesantes para intentar entender algunas cuestiones, pero no hemos hecho un libro gore, lo podríamos haber hecho, si hubiéramos querido. No es un porque libro lo que gore. hay da miedo. Sí, quizá lo peor que tiene el libro es lo que hemos dicho al principio en broma, ¿no? Que te puede pasar a ti o a cualquiera de al lado, ¿no? ¿Y habéis dormido tranquilo mientras estáis buscando la...? Sí, perfectamente. Sí, hombre, claro, no tiene nada que ver. Esto es investigación. Una cosa con la otra, la investigación técnica, no tiene nada que ver con la... ...137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Hay una segunda parte pequeñita que vamos a hablar de experimentos y llegan nuevos invitados que están aquí aguantando el sueño, a hablar de las sectas y ese poder extraño que sigue en la sombra y que nos amenaza a todos. Nos vayáis, tenemos mucho que contaros todavía aquí en este espacio en blanco de hoy. 137, un paseo todavía por los campos de muerte y algunas otras noticias. Enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional, estás en el espacio en blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. Últimamente no se habla mucho de ellas. Parece que han desaparecido, pero el peligro sigue ahí. ¿Cómo pudieron 2 personas captar cientos de seguidores, asegurando que eran extraterrestres y salvadores? Esta noche, en compañía de expertos, vamos a hablar de las sectas y sus peligros.